Saludos desde Madrid y bienvenidos a Euronews Hoy. Este jueves comenzamos con los bombardeos israelíes en Gaza. Casi 200 personas han muerto en solo 24 horas, la mayoría mujeres y niños, según fuentes palestinas. Unos ataques que, por ejemplo, se han dirigido a las inmediaciones del hospital Al-Amal en Han Yunis, dejando decenas de muertos. Otros fallecidos se produjeron en Deir al-Balá y el campo de refugiados de Maghazi, en el centro del enclave. Miles están huyendo de esta zona de Gaza. Ya son más de 21.100 muertos, según las autoridades gazatíes. También estaremos en Argentina, donde el ultraliberal Javier Milei quiere otorgarse poderes extraordinarios y saltarse al poder legislativo con el nuevo proyecto que ha remitido este miércoles al Congreso. Le permitiría, por razones de emergencia económica, por ejemplo, que el gobierno adoptara facultades que tiene el poder legislativo. En la práctica supondría el fin, al menos durante su legislatura, de la división de poderes, uno de los pilares de cualquier democracia. Por otro lado, Estados Unidos ha aprobado un paquete de 250 millones de dólares, lo que son 224 millones de euros de ayuda para Ucrania. Forman parte del presupuesto designado en 2023 porque el de 2024 todavía está bloqueado por los republicanos. Por cierto, Serbia permitiría la circulación de coches con matrícula de Kosovo y veremos un reportaje de nuestro compañero Jaime Velázquez sobre las nuevas fórmulas de asilo con las que España colabora con Estados Unidos para evitar que los migrantes tengan que cruzar Centroamérica y pasar por México, como estos días ocurre con la caravana de migrantes. Pero hay más, como verán, después de los titulares del día. Los ataques israelíes han causado más de 21.000 muertos en Gaza, con recientes bombardeos junto a un hospital y nuevos desplazamientos masivos. El presidente argentino propone una ley para dotarse de poderes propios del legislativo bajo el pretexto de una emergencia múltiple. El gobierno de Estados Unidos anuncia un nuevo envío de 250 millones de dólares en armamento para Ucrania. Crece la preocupación por el medio ambiente en Dinamarca tras la caída al mar de 46 contenedores de la naviera Maersk. Los ataques israelíes en la Franja de Gaza han causado ya más de 21.000 muertos, la mayoría mujeres y niños. Según la Media Luna Roja, recientes bombardeos sobre un edificio residencial frente al hospital Al-Amal en Han Yunis dejaron decenas de muertos y heridos. La población de Gaza se enfrenta a nuevos desplazamientos masivos, afirmó el miércoles la Organización Mundial de la Salud, subrayando que el hambre y la desesperación están empeorando en el enclave devastado por la guerra. En Israel, las familias de los rehenes que siguen cautivos en Gaza mantienen su presión para lograr la liberación. Hoy, 27 de diciembre, Hersh tiene un billete de ida para viajar alrededor del mundo. Este es un viaje que ha estado planeando durante mucho tiempo. Ha estado soñando con ello durante mucho tiempo. Desafortunadamente no va a salir de viaje hoy, pero esperamos y rezamos para que se vaya pronto. El grupo chií libanés Hezbollah lanzó el miércoles una serie de proyectiles contra Israel, a los que el ejército israelí respondió con fuego en una nueva ronda de hostilidades en la zona fronteriza que dejó 3 muertos en Líbano. El proyecto de ley de emergencia que el gobierno de Javier Milei envió el miércoles al Congreso permitirá que se deleguen amplias facultades legislativas en el Poder Ejecutivo bajo el pretexto de una emergencia múltiple. La medida afectaría a casi todos los ámbitos de la economía, la política y la sociedad de Argentina y podría prorrogarse durante todo el mandato de Milei. Creo que es muy importante frenar esto, porque incluso hasta desde el punto de vista de los derechos democráticos tenemos que discutir qué es esto ya, porque una democracia en el sentido literal no es, porque no te podés manifestar, no te podés expresar, no podés hacer huelga, no podés hacer ni una asamblea en un lugar de trabajo. En total, el gobierno propone una ley que reformará, eliminará o añadirá 664 artículos legales. El proyecto incluye, entre otros puntos, una reforma de la normativa electoral para eliminar las primarias, cambios en el Código Penal para endurecer el control y castigo de las manifestaciones callejeras, incluyendo penas de cárcel para algunos supuestos, y facultades al Ejecutivo para privatizar 41 empresas públicas, reestructurar la deuda pública o autorizar ejercicios militares de fuerzas extranjeras en territorio argentino. Estados Unidos anunció un nuevo envío de 250 millones de dólares en armamento para Ucrania. Se trata del último paquete correspondiente a 2023,
procedente de un fondo presupuestario que ya había sido aprobado previamente y estaba de hecho a punto de agotarse. Pero el gobierno de Biden lleva meses pidiendo a los republicanos en el Congreso que desbloqueen la aprobación de un nuevo paquete de ayuda militar que incluye otros 61.000 millones de dólares para Ucrania. En Kiev, el ministro ucraniano de Industrias Estratégicas valoró los logros anuales del sector de defensa y compartió algunos planes para 2024. Estamos trabajando para seguir creciendo. Las necesidades de las Fuerzas Armadas son mucho mayores. ¿Qué nos impide crecer aún más? Hay escasa disponibilidad de explosivos y pólvoras, que son escasos no solo en Ucrania sino en todo el mundo. Estamos trabajando para empezar a producirlos. Mientras Kiev celebra la destrucción de un estratégico buque ruso en Crimea, el próximo gran objetivo de Moscú es el bastión de Avdiivka, tras la reciente toma de Marinka, que ha supuesto una pérdida para Ucrania, aunque según su mando militar, sin influencia en la situación general. Ucrania sigue luchando por el futuro de la educación, que se ha visto gravemente afectada por la invasión rusa que comenzó en febrero de 2022. Muchas escuelas han sido destruidas en bombardeos rusos y a los estudiantes no les queda más remedio que encontrar otras formas de aprender. Uno de los centros que se ha visto obligado a improvisar la educación está situado en Bodanivka, cerca de la capital Kiev. Lloraba con el alma, pero no se lo mostré a los niños ni a mis empleados, porque tengo un equipo detrás de mí. Tengo 30 profesores. Teníamos que ser fuertes y demostrar a los niños que haremos todo lo posible para que puedan aprender. No hay que desesperar, no serviría de nada. Durante el periodo que la escuela estuvo ocupada el año pasado, los soldados rusos usaron el centro como base temporal. Cuando se fueron, quemaron el edificio y todo lo que había adentro. Rusia ha estado atacando de manera muy deliberada y sistemática la infraestructura educativa de Ucrania, y eso desde el primer día de la gran invasión. A estas alturas, Rusia ha destruido 1 de cada 10 escuelas, y solo estamos hablando de instituciones de educación secundaria. Se estima que más de 1.500 escuelas ucranianas han sido destruidas en bombardeos rusos desde el comienzo de la guerra. Mandatarios de la UE y líderes políticos de algunos países del viejo continente rinden tributo a Jacques Delors, expresidente de la Comisión Europea, que falleció a los 98 años en su domicilio parisino el miércoles. Delors ha sido calificado por muchos como constructor de Europa. Para Ursula von der Leyen, el político francés fue un visionario que hizo más fuerte a nuestra Europa y cuyo trabajo ha formado a generaciones enteras de europeos. Josep Borrell considera a Delors un gigante que entra en el panteón de los grandes que ha dado Europa y cuyo legado debemos asumir. Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo, destaca sus numerosos logros y el presidente francés Emmanuel Macron lo califica de artesano inagotable de nuestra Europa. Comenzó su presidencia de la Comisión Europea con un proyecto puramente económico. Luego llegó el final de la Guerra Fría, la ampliación de Europa, y su proyecto se volvió mucho más político. Realmente es el padre del mercado interior. Es la manera de hacer funcionar lo que en definitiva es el corazón de Europa. Hoy trabajamos en relación con valores como la democracia, los derechos fundamentales y el Estado de Derecho, pero en torno a esa gran fuerza que es el mercado interior. Desde Bruselas, donde fue presidente de la Comisión Europea, Delors dio forma a los contornos de la Europa contemporánea, el Acta Única Europea y el Tratado de Lisboa. Nacido en París en 1925 en el seno de una familia humilde, Jacques Delors inició su carrera como miembro de la Banque de France en 1945 tras estudiar economía en la Sorbona. Implicado en política y sindicalismo desde muy joven, se afilió a la Confederación Francesa de Trabajadores Cristianos en 1944. A los 54 años, Delors es elegido diputado al Parlamento Europeo en 1979. Preside la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios de la Asamblea Europea hasta 1981, año en que es nombrado ministro de Economía, Hacienda y Presupuesto del gobierno de Pierre Mauroy, donde participa en la integración europea de la política económica francesa. 2 años más tarde es elegido alcalde de Clichy y se implica en la vida de este suburbio parisino. Pero en 1985 se convirtió en presidente de la Comisión Europea, cargo que ocupó durante una década. Je ne ferai pas de promesses inconsidérées. Je ne tomberai pas dans l'europessimisme.
Durante ese tiempo, el mercado único se hizo realidad. Entre sus logros figuran el lanzamiento de la Unión Económica y Monetaria que dio lugar al euro, el diálogo social europeo, las ampliaciones del bloque y el programa Erasmus. Esta Unión Económica y Monetaria se convirtió en el eje central del Tratado de Maastricht, el mayor cambio desde los inicios del bloque. El tratado, en el que Delors trabajó arduamente, entró en vigor el 1 de noviembre de 1993, 2 años antes del final de su mandato. Después intentó volver a la política francesa, pero finalmente retiró su candidatura para las elecciones presidenciales de 1995. Carecía de apoyo suficiente si no quería interferir en la carrera de su hija, la política socialista francesa Martine Aubry. Tras la muerte de su esposa en 2020, Delors se apoyó en su hija, con la que mantenía una estrecha relación. Belgrado permitirá la entrada en Serbia de coches con matrícula de Kosovo, una decisión que parece allanar el camino hacia la resolución de un largo contencioso entre Serbia y su vecino, cuya independencia no reconoce. La medida entrará en vigor el próximo 1 de enero. Hasta ahora, los vehículos procedentes de Serbia o Kosovo podían cruzar la frontera siempre que cubrieran con pegatinas los emblemas nacionales visibles en sus matrículas. Cabe destacar los beneficios potenciales de facilitar la libre circulación entre los dos estados. Esta decisión llega tras una década de bloqueo del acuerdo anterior. El uso deliberado de la cuestión de las matrículas por parte de Serbia contribuía a aumentar la tensión en materia de seguridad en nuestra región septentrional. Belgrado aceptó reconocer las matrículas de Kosovo y viceversa tras un acuerdo alcanzado en 2011 bajo auspicio de la UE, pero la decisión nunca llegó a aplicarse plenamente. Kosovo aún no ha indicado si adoptará una medida recíproca similar a la Serbia. Cientos de serbios salieron el miércoles a las calles de Belgrado por 10º día consecutivo para protestar contra el supuesto fraude en las urnas. Los manifestantes exigen la anulación del resultado de las elecciones del 17 de diciembre, que no reconocen. La protesta fue convocada por los opositores, que exigen una investigación independiente por parte de una comisión internacional sobre sus denuncias de fraude electoral. Para lograr nuevas elecciones pediremos la formación de una comisión internacional independiente que investigue nuestras denuncias, aunque los observadores ya nos han apoyado. Además, incluiremos a nuestras instituciones. Nuestros tribunales podrán determinar las injusticias e impartir justicia, que es lo que deben hacer. Las manifestaciones se suceden cada noche en las calles de la capital serbia. Como cada noche estoy aquí porque apoyo la protesta contra el sistemático robo electoral, una situación realmente anormal que espero que podamos internacionalizar. Espero que podamos informar al mundo, especialmente a Europa y a Estados Unidos, de que aquí está ocurriendo algo inaudito. Las autoridades serbias rechazan las acusaciones que atribuyen a intentos de desestabilizar el país y pretenden cambiar la voluntad electoral. Belgrado y el Kremlin, aliado del gobierno de Aleksandar Vučić, deducen que fuerzas exteriores espolean las manifestaciones. Engels Rojas y su familia se vieron obligados a abandonar Nicaragua hacia Costa Rica ante las amenazas del régimen de Daniel Ortega. Son unos de los primeros 280 demandantes de asilo que serán reasentados en el país como parte de un acuerdo entre España, Canadá y Estados Unidos para aliviar la presión migratoria sobre la frontera con México. Ellos no nos ofrecieron países, nos expusieron que había una propuesta para salir de Costa Rica con opción laboral, pero nos dijeron que el país era quien nos escogía a nosotros. El gobierno español se ha comprometido a admitir a cientos de familias de Haití, Venezuela, Nicaragua y Cuba que desean abandonar su primer país de acogida antes de que emprendan el peligroso camino a los Estados Unidos. La situación en Costa Rica se ha ido poniendo cada día más difícil porque entre más personas ingresa, entonces el tema laboral se ha ido poniendo más difícil. La iniciativa estadounidense en la que participa España busca proporcionar formas seguras de movilidad para una migración ordenada. Pero a este lado del Atlántico la situación no es muy distinta. Al menos 3.000 personas han muerto en el mar tratando de alcanzar la frontera sur de Europa. Para ellos tampoco hay vías de tránsito seguras.
Más de 273.000 personas entraron irregularmente en la Unión Europea en 2023. Las ONGs alertan de que el nuevo pacto migratorio europeo solo complica aún más el acceso al asilo. Lo que se invierte más es en fronteras, más que en salvaguardar los derechos de estas personas que quieren pedir protección internacional o de cualquier persona que quiera entrar en Europa también para mejorar sus condiciones. Estamos obligando en Europa a que esta gente se juegue la vida para poder ejercer ese derecho. Mientras tanto, una nueva caravana con 8.000 migrantes recorre México con destino a la frontera estadounidense. Solo la mejora de las condiciones de vida en sus países de origen podrá detener el éxodo. Empeoran las inundaciones en Países Bajos. Este jueves esperan que la alerta climatológica en el este neerlandés llegue al máximo como consecuencia de la crecida de distintos afluentes del Rin. En varias partes de Países Bajos se construyen algunos diques temporales con sacos de arena. Los agricultores han advertido que las malas condiciones meteorológicas pueden afectar a la cosecha de patatas y remolacha azucarera. Varias tormentas invernales han provocado fuertes lluvias en el suelo ya empapado de la vecina Alemania. La situación en las zonas inundadas del norte del país sigue siendo de alerta, aunque los meteorólogos aseguran que la crisis ha pasado. Que el mal tiempo está poniendo a prueba a Noruega de otra manera. Las carreteras con riesgo de deslizamiento son el principal riesgo en muchos lugares debido a las fuertes nevadas que azotan el país escandinavo. La tormenta Henk seguirá con la intensidad de un ciclón extratropical a medida que continúa hacia el este a través del Mar del Norte. Confirman más de 2.200 casos de cólera en la ciudad de Puerto Sudán, en el noreste del país. Sudán se encuentra metido en una guerra civil que ha empeorado la falta de medicamentos y los problemas de higiene, lo que ha favorecido la propagación de enfermedades. A principios de diciembre, la Organización Mundial de la Salud dijo que los brotes de cólera ya se habían extendido a 9 de los 18 estados de Sudán, con al menos 5.400 contagios confirmados o sospechosos y 170 fallecidos. Crece la preocupación medioambiental en Dinamarca tras la caída al mar de 46 contenedores debido a un fuerte temporal que azotó el país nórdico justo antes de Navidad. Los contenedores, que llevaban todo desde neveras hasta zapatos, son propiedad de la naviera Maersk, una de las más grandes del mundo, y el incidente ha generado muchas críticas a la compañía. Lamentamos la situación, asumimos la responsabilidad y estaremos allí hasta que se limpie, pero el trabajo de limpieza debe llevarse a cabo con las autoridades locales que saben cómo debe hacerse. Ahora, las autoridades danesas han iniciado la limpieza de las playas, pero la presencia de los contenedores y sus fragmentos en el mar preocupa a los pescadores locales que temen toparse con ellos. Maersk, que es una de las empresas de transporte marítimo más grandes del mundo, confirmó que los contenedores cayeron debido al temporal que causó inundaciones en todo el país. La policía española desmantela una red de traficantes de inmigrantes nepalíes. 9 personas han sido detenidas en Madrid y Las Palmas acusadas de facilitar la obtención fraudulenta de visados para el espacio Schengen a unos 300 inmigrantes de Nepal. El destino final era España. La red cobró a los inmigrantes 15.000 euros por cada visa emitida en Nepal y la India. Los inmigrantes entraban en la Unión Europea a través de Polonia o Malta, donde permanecían por un corto periodo antes de ser trasladados a España para trabajar en restaurantes indios. Los números gigantes que componen la cifra 2024 y que brillarán el próximo 31 de diciembre junto a la emblemática bola que desciende desde la punta de un conocido edificio en Times Square se iluminaron el miércoles en la misma plaza como antesala a la celebración de la llegada del nuevo año. Antes de terminar en Nueva York, visitaron algunas ciudades estadounidenses como Los Ángeles o Filadelfia, entre otras. Los 4 números, que brillarán en la parte alta del edificio One Times Square, utilizan en total 588 bombillas LED de bajo consumo. Hasta aquí el informativo de este jueves. Ya saben que suyos son los comentarios y los me gusta que nos dan. También que pueden suscribirse para estar al tanto de todas nuestras noticias. Les dejamos con el No Comen del día, en el que verán el ritual de los chamanes de Perú para el próximo año. Gracias por seguirnos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¡A su nombre!
mucha paz, mucha armonía, que haya entendimiento, que sea buena mente, para que haya esa paz, esa tranquilidad, que haya armonía, que haya paz en ese pueblo, vamos, con nuestros lindos encantos, hombre. Su fuerza, su energía. ¡Báñalo con la chicha de Cora! ¡Pásale los solteros! ¡Pásale los solteros! Vamos limpiando. Vamos limpiando. Buena limpia.